Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana 30 minutos. Bienvenidos, qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre esa fiel sintonía a nuestro programa. Así es que desde ya bienvenidos a quienes están ya conectados. Desde luego con nuestras señales a través de la página en Facebook, nuestra aplicación y por supuesto también nuestro canal en YouTube. Hoy vamos a pedirle a nuestro encargado de audio que nos regale referencia, porque no tenemos referencia de... gracias, ahí estamos, hoy sí, parece ser que hoy sí estamos al aire, bien con el ambiente pertinente. Vamos desde luego como siempre a invitarles a ustedes a que participen de este programa en el cual buscamos como siempre colocar los diferentes puntos de vista con relación a los temas que vamos a abordar. Quiero darle la más cordial bienvenida en este panel. Ahora hemos refrescado también con la participación de otros invitados de los acostumbrados. Quiero saludar a Marvin como siempre. Marvin, gracias por estar con nosotros. Marvin Aguilar. ¿Qué tal? Buenos días a los contertulios. Gracias también. Hoy nos acompaña, por supuesto, Naida Medrano. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado la invitación de venir a debatir a este programa del día viernes. Gracias, Ernesto. Buenos días, amigas y amigos televidentes. Esperemos que sea de provecho el debate de este viernes. Gracias también. Quiero saludar a Juan Maldonado. Gracias por acompañarnos también esta mañana y por tener, desde luego, la disponibilidad del tiempo para venir a darnos sus puntos de vista con relación a los temas que vamos a abordar este día. Buenos días. Un saludo particular a toda la televidencia, también a Naida, a Marvin. Ernesto, gracias por la invitación. Aquí a compartir ideas para tener un panorama más claro de los temas. Ok, en efecto, quiero saludar a Tania Pastor. Hoy sí le dije muy bien el nombre, ¿verdad, Marvin? Al fin. Hoy sí, ¿verdad? Tania Pastor, buenos días, Tania, ¿cómo estás? Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, buen día, Ernesto. Me merezco un regalo, hoy sí, me merezco un regalo después hoy de sí. toda una... El saludo, buenos días, gracias, Ernesto. Un saludo también a toda la audiencia de Megavisión y por supuesto de Diálogo con Ernesto López y a mis colegas panelistas. Muchísimas gracias, Tania, como siempre, muy agradecido también de los aportes que tú nos das esta mañana, de la mañana de todos los viernes, en un programa que busca ser una plataforma de opinión periodística que le permita a usted recoger los diferentes insumos para que pueda usted recoger su propia lectura de los puntos A y B que se van a tratar a través de nuestros panelistas. Bueno, vamos a comenzar desde luego conociendo desde la perspectiva de ustedes esto que significa ya como parte del resultado que se ha tenido del estado de excepción, como por ejemplo la cantidad de capturas, creo que anda oscilando a los 7,000, ¿verdad? Capturas. Se habla también de una sobrecarga de trabajo dentro de lo que es el sistema judicial, sobre todo para poder hacer las depuraciones de procesos judiciales, en fin, del trabajo mismo que está haciendo la policía, que está haciendo la Fuerza Armada. Me gustaría pues darles el tiempo prudencial de un minuto, minuto y medio para luego entrar a debatir los puntos y contrapuntos que tengan todo esto. A ver. Los invitados, los nuevos. Bien, para mí es un elemento muy coyuntural en donde si bien se han tomado medidas de seguridad, pero el proceso solo es el primer punto de partida para todo el proceso judicial, o sea, el capturas, el hecho de las revisiones que se hacen, los operativos que se hacen, tanto a nivel de cada uno de los lugares como de los ambientes abiertos, es el primer paso. De ahí, con las capturas, viene lo siguiente, que es la parte del seguimiento y de la judicialización, y que es ahí donde viene la parte más clave y elemental, porque si van más de 7,000 capturas, en realidad es un reto como personalizar y judicializar cada uno de estos casos, pues, porque en realidad no sé si todas las 7,000 capturas en realidad estarán basadas en algún principio de supuestos
pertenecientes a grupos delincuenciales. Entonces, es un gran reto en un estado de excepción, llegar a judicializar cada uno de los casos. En un estado de excepción, Juan, es obviamente que el criterio se basa más en quien ejerce la autoridad en ese momento. Claro, pero puede para tomar las pruebas ese es el pertinentes. reto que tiene. O sea, si bien se puede partir de la captura que puede ser abierto para cualquier ciudadano sospechoso, pero eso no indica de que ya lo sea, sino que viene ese proceso particular de los abogados, Julio, lo ha dicho Marvin seguidamente, del tema de la presunción de inocencia que debe prevalecer en esto. Por cierto, a lo largo de esta semana, algo que se ha visto muy positivo es la reducción del número de homicidios. Creo que hemos andado con tasa cero, creo, ya ¿verdad? 3 días con tasa cero. Creo que es bien importante resaltarlo desde el punto de vista de que no deberíamos de tener asesinatos en una sociedad como la nuestra que buscamos vivir Esto en podría paz, darnos la idea de que quizás no vaya a haber una especie de prolongación del estado de excepción, porque se ha logrado de alguna manera neutralizar, ¿no?, a 0 homicidios ya 3 días, y en lo que resta, digamos, del primer periodo que ha sido declarado estado de excepción, pues podríamos estar a las puertas de que no haya necesidad de hacer una ampliación de esto, lo cual significaría entonces que los objetivos del gobierno fueron logrados, que fue contener la ola de asesinatos de ese fin de semana fatídico. Ahora, evidentemente aquí tenemos que dar el siguiente paso. ¿Cómo evitamos que esta situación de ese fin de semana se vuelva a repetir? Y si estas medidas de control van a ser sostenibles en el tiempo, que es lo que al final a la gente le interesa, pues, porque se puede volver a controlar a 0 homicidios un día, pero igual podemos seguir teniendo los problemas de desaparición de las personas, la extorsión a los negocios. Un día menos pensado puede volverse a levantar el índice de asesinatos, y bueno, eso habrá que verlo, si haya medidas para contener esto y que sea, pues, evidentemente a largo plazo. A ver, Naida, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, mira, pienso que el problema de seguridad es un problema profundamente complejo que tiene que ver con elementos no solo del control territorial de grupos de poder en particular, en este caso las pandillas. También detrás de las pandillas hay, por supuesto, élites específicas con intereses determinados en relación con el tema de narcotráfico y también con otros elementos que sobre la mesa suceden en el mismo control territorial. Si bien es cierto, y aquí me sumo al luto nacional en relación con la cantidad de homicidios que se cometieron aquel fin de semana en su conjunto. El fin de semana negro. Exactamente. Pienso que la complejidad de este fenómeno va más allá de contener un fin de semana. Tiene que ver con el ejercicio precisamente de comprender la lógica de funcionamiento del territorio y también de dar una lectura estructural de lo que esto implica. Entonces, está muy bien reaccionar a la inmediatez, porque en efecto fue un ejercicio de poder, de medición de poder, de control de territorio. Sin embargo, quien todavía sigue ausente alrededor de ese control territorial es la comunidad misma, la que sigue estando en medio de un terreno en donde hay una disputa que no sabemos hasta qué grado, porque no tenemos tampoco toda la información en relación con los planes, programas, etcétera. Tiene sentido alguna secretividad en relación con los mismos. Sin embargo, pienso que debe de ir de manera paralela. Debe ir de manera paralela no solo la contención de fines de semana como el que tuvimos hace dos semanas específicamente, sino también la no repetición de estos hechos, el no ascenso nuevamente del tema de las desapariciones, el respeto a las y los jóvenes en las comunidades, el ejercicio de tener opciones, de tener acceso directo en las comunidades, más allá de un ejercicio recreativo vinculado con una estructura que pareciera que por este pico que tuvimos igual hace dos semanas, no está logrando cumplir su cometido a casi 3 años de incluso el lanzamiento de los mismos. Infraestructura, ¿para qué vamos a utilizar entonces esa infraestructura? Contención alrededor del mismo control territorial, ¿quién va a asumir entonces ese espacio geográfico, físico, entre otras? Si no, vamos a entrar en una especie de suerte de vinculaciones relativas al ejercicio de inteligencia
digamos, entre un grupo y otro. Y se va a contener y mantener esa estructura de poder que no va a lograr desarrollar ese tejido social que todavía está profundamente pendiente en el país. Un poco para concluir esta primera intervención, pienso que el problema de seguridad es mucho más estructural que el análisis de esta medición de fuerza que vimos hace 2 fines de semana, y que la lógica y la comprensión del fenómeno de seguridad y el combate al mismo va más allá de la lectura eminentemente punitiva. Ok, interesante. Vamos a ver, Tania, ¿cuál es tu punto de vista introductorio, o si hay algunos elementos de los cuales tú no estás de acuerdo también en lo que han planteado tus antecesores? ¿Qué piensas? Bueno, en cuanto al régimen de excepción, para hacer una evaluación a lo que llevamos en este momento, 2 de los objetivos que yo pienso que se perseguían, uno, como dice Naida, se ha cumplido, es decir, la medición de poder en cuanto a respuesta contundente en este territorio manda el Estado de El Salvador y no a las pandillas. Parece que se ha cumplido, sobre todo ahora con la reforma y que se está pintando y borrando los grafitis. Me imagino que vamos a hablar de eso más adelante. Claro. El mensaje que se envía es: el control lo tiene el Estado, el territorio le pertenece a la población, no le pertenece más a las pandillas. Ese mensaje contundente yo creo que se está logrando transmitir. Sin embargo, también la otra parte en cuanto al régimen, que de 30 días no es necesario tomarlos todos, pero mientras las capturas continúen con este número de detenciones diarias, es necesario por los 15 días, porque los 15 días le dan el tiempo suficiente, o hasta 15 días el tiempo suficiente a todas las autoridades coordinar, porque las diligencias, como lo dijo también el colega panelista Maldonado, no solamente es, o alguien dijo que no solamente es de llevar al detenido ante el juez, es que cada persona tiene que tener sus propias diligencias de investigación. Eso pasa por levantarle el acta de detención, por entrevistar testigos, si hay los álbums y todas las pericias que se hacen de análisis de grafitis que ya están preelaborados en la policía en cuanto a establecer el territorio al cual pertenece una persona como parte de una agrupación de esta naturaleza. Entonces hay varias diligencias que se tienen que realizar bajo el direccionamiento funcional de Fiscalía en cada una de las personas detenidas para probarle a cada uno que ha cometido el delito que se le está atribuyendo con probabilidad. No es que está presumiéndose la culpabilidad, es que se le va a demostrar medianamente en este estadio procesal que ese delito que se le atribuye tiene probabilidad de haberlo cometido. Entonces esos 15 días sí son importantes por esa razón, a pesar que se ha visto una coordinación bastante rápida desde la semana pasada y a pesar del discurso, porque a mí me consta que sí la Procuraduría General de la República está dando asistencia, sí se les está garantizando el derecho de defensa a los detenidos, quizás hay un poco de desorden, pero sí se les está garantizando, a pesar del discurso, en las acciones se está haciendo bastante normal otras cosas, no se les está matando de hambre, se les está dando alimento a los reos. Es decir, hay ciertas situaciones que me parece que el régimen de excepción amerita en la medida en la que las capturas sigan con este número diario de que se están elevando, Ernesto. Ok, interesante. Bueno, abro el debate para ver lo que cada uno ha expuesto desde el punto de vista de que si es valorativo o en algún momento es distante de todo esto. Hay una cosa que nadie introducía. Tiene la palabra los 4. Y que bueno, creo yo, debatir y que casi nunca se habla en estos foros, y es sobre qué debemos de entender y cuánto va a costar la prevención, por ejemplo. Cuánto cuesta la readaptación en dinero, ¿no? Y, digamos, y la reinserción, qué va a hacer y cuánto cuesta. Y nos vamos a topar entonces allá con esos detalles que son importantes a la hora de entender o no entender por qué un gobierno se vio obligado a tomar estas medidas de represión, que obviamente pueden generalizarse con toda la gente, como hemos escuchado en muchos casos, pero nadie habla de eso. No hay, o no se sabe, o no lo quieren decir, o a nadie le interesa. Porque si solo vamos a hablar de que la represión es mala y que todo lo que ha hecho el gobierno no es correcto, porque han metido a todo el mundo ahí preso sin preguntarle, y eso mucha gente se siente ofendida, bueno, y entonces ¿cómo tratamos la prevención? ¿Verdad? Quizás por eso es que, este tema es tan profundo y tan delicado que tratarlo desde la emotividad y la inmediatez alrededor de un hecho detonante y tan atroz como el que vimos hace 2 fines de semana, tiene evidentemente sus límites. Entonces, por eso es que
además de solidarizarse con las familias, además de reconocer que el Estado de El Salvador debe de tomar las medidas contingenciales del momento, hay que hacer un análisis estructural de lo que implica el tema de seguridad. Y no podemos obviar el tema, por ejemplo, de la reinserción. Hablemos, por ejemplo, de las penas elevadas para menores de edad, para niñas y niños que han crecido en este circuito, ha sido su realidad concreta y directa de manera diaria, ¿verdad? Que son posiblemente hijos, hijas, que vienen de un espacio profundamente violento y que lo único que han aprendido es precisamente replicar violencias, a incluso recibir un tanto de dinero en relación con un aporte, sea propio, sea que tienen igual su ingreso, o que sea el que ayuda a la familia. Entonces es un proceso tan estructural y tan profundo que a mí sí me parece que hay que detenernos alrededor de la serie de medidas que se están tomando versus la necesidad de observar con mayor profundidad el fenómeno. Estamos hablando, por ejemplo, de qué pasa con estos niños y niñas de 12, 13, 11, de 10 años incluso, que ya cumplen algún tipo de rol. Estamos hablando del ejercicio de reinserción. ¿Cuál es el rol del CONNA? ¿Cuál es la posibilidad de un ejercicio de abrir el abanico y decir, el Estado salvadoreño también abre la posibilidad de oportunidades? Es una discusión que históricamente se ha tenido, pero Exacto. en un momento de coyuntura como lo que tuvimos el pasado sábado, creo que ese tema pasa a un término de discusión, pero no de prioridad. Lo que hay que hacer es atender lo que se tiene hasta ahora. Al contrario, lo estaba diciendo Ernesto. Marvin. En otros programas decía Marvin, bueno, lo primero que tenía que hacer es tomar medidas para controlar esa situación, ¿no? No, claro, creo que este régimen que se ha implementado es muy reactivo a la situación y al momento. ¿Sí? Pero eso es que puede durar 15 días más, porque todavía faltan 15 días para valorarlo. Otros consideran que se debe no solo implementar este régimen por 30 días, sino por un mes más o hasta 2 meses más para mantener eso. Pero eso es coyuntural. Estas medidas que se han tomado son coyunturales para disminuir el número de asesinatos. El punto va mucho más allá y es la reconfiguración que se pueda tener del aspecto hasta mismo formativo desde la niñez. O sea, el mismo elemento de formación ciudadana que padecemos como país, en el sentido de tener conciencia de cuáles son mis roles como ciudadano desde la niñez. El factor que desde la niñez sepamos manifestar y controlar las relaciones y problemas con los demás, hasta llegar a la reconfiguración de los otros programas o instituciones que van creciendo en el control de personas que han delinquido o que han tenido esas situaciones de pertenecer, por ejemplo, a una pandilla. Entonces, debe ser una interpretación mucho más profunda de no solo revalorar los programas, aquí sí, formativos y ya no reactivos, que lleven a toda la ciudadanía desde la misma comunidad a poder mantener y respetar estos roles. A pesar de lo que dice UNICEF, por ejemplo, que recomienda que no se aumenten, micrófono abierto también, que no se aumenten las penas a los menores, yo considero que hay ciertos menores que cometen crímenes horrendos que deberían de ser juzgados como adultos. Eso es, digamos, es un mecanismo de defensa que la sociedad debe de tener ahí por lo que pasa. En algunas autopsias que se han hecho a cadáveres, se han encontrado que las muchachas que fueron enterradas tenían tierra en su sistema respiratorio. Eso quiere decir que las han enterrado vivas. Entonces, ¿quiénes son capaces de semejantes atrocidades? Incluso con gente de sus mismas pandillas, ¿verdad? Entonces, es decir, el trato, por ejemplo, que se le da dentro de la misma pandilla a la mujer es horrendo, es atroz. Entonces, es decir, y muchas veces son menores de edad los encargados de participar en esa clase de crímenes. Entonces, obviamente, a ciertos menores de edad, donde el crimen es espeluznante y que aquí sobra la bibliografía para encontrar eso, creo que es necesario que... Pero para eso... Sí. Para eso necesitas tener la puerta abierta como juez, Marvin, de la posibilidad de aplicar esa sanción a una persona así. Cuando uno ha tenido contacto con personas, con empleados públicos que trabajan tanto en la policía como en la fiscalía, como incluso en los mismos juzgados, tú escuchas testimonios de casos en los que los crímenes realmente más atroces o unos de los más atroces son en efecto cometidos
por menores de 12 años, porque son como los más cotizados entre las pandillas, como son inimputables o que no responden al derecho penal. Incluso ahora la reforma no los incluye tampoco, pero son los que se comienzan a trabajar desde las bases en las pandillas, los están transformando para ellos, entonces hay que resocializarlos. Y lo que quiero decir es que hay 3 estadios importantes que se pueden analizar, porque yo he escuchado bastante la narrativa de es que esto no resuelve nada, y yo creo que no, bueno, yo por lo menos yo no he escuchado a nadie del gobierno afirmar que esto resuelve el problema. De hecho, en la fase preventiva ahí se tiene que hablar de muchos temas, de algunos de los cuales el gobierno los ha puesto en marcha ya, pero está largo el camino. Lo que se ha construido de pandillas en 30 años en el país no se va a retroceder 3 años. Esto es una cultura, es decir, toma tiempo, toma generaciones. Y por otra parte, entonces, tenemos la parte represiva, la parte preventiva, pero también tenemos una parte a la que hay que prestarle atención, que es la reinserción. Yo siempre lo he sostenido en este panel. Nosotros no podemos pretender lograr reinserción para los que todavía les alcancen los años de vida y salir de la cárcel de estos grupos, para que puedan pretender el Estado reincorporar a la sociedad a estas personas. Tiene que ser definitivamente un programa distinto de los de Yo Cambio para la delincuencia común. Es todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado con pandillas, con este tipo de crimen organizado, con estos terroristas, no puede verse de la misma manera, con los mismos ojos con los que se ve, o por lo menos desde el aspecto del derecho penal, el resto de la delincuencia común. Debe tener un trato completamente diferente y especial y especializado además, porque de lo contrario no se van a lograr los objetivos en ninguno de los 3 aspectos. Escuché también, con esto cierro, decir que la parte de prevención no incluye en mostrarle o ejemplarizar. A mí realmente en el derecho penal hay que manejar ciertos términos, porque he escuchado frases peligrosas como esa, o como las detenciones administrativas solamente provienen de la fiscalía. Pero el caso es que ciertamente una de las finalidades de la pena es además de la resocialización, es la prevención. Dentro de la prevención está la prevención especial, que es para la persona condenada, que se pretende que retribuya el daño que ocasionó y que además no lo vuelva a cometer, la garantía de no repetición, es decir, y por otra parte también se espera una prevención general. Eso quiere decir que su caso sirva de ejemplo para que otros no cometan el mismo delito. ¿Qué pasó con Tony Saca con los gastos reservados? Cuando usted está preso, en ese momento, exactamente en ese momento, en el año 2016, la presidencia del gobierno que estaba en ese momento suspendió los gastos reservados y empezaron a mover de otra manera los fondos que estaban destinados a actividades especiales de la presidencia, como lo regulaba así el manual de clasificaciones financieras de transacciones financieras del sector público. Entonces, sí funciona esa parte y es importantísima, y eso se logra actualmente. Aquí les están preguntando, y es momento para estar hablando de reinserción con esa, ocupa la palabra matancinga que hubo el amigo que nos escribe. Yo creo que detrás de todo esto hay un verso popular lógico de impotencia de la población al saber que casi en su mayoría las personas, según datos mostrados oficialmente, quienes fallecieron ese fin de semana negro eran inocentes, eran gente que habían sido bajo el sorteo de decir, vayan, dase esto porque necesitamos elevar el número. No puede ser. Un dato de resarcir, digamos, la gente obviamente quiere más venganza que justicia, eso está más que claro, ¿verdad? Cuando ves las redes. Pero una forma de resarcir o ir cambiando, que prefiramos la justicia a la venganza, sería que se aclarara por qué mataron a esos 87 que murieron en ese fin de semana, ¿verdad? En San Miguel hay una familia que quiere saber por qué a su familiar le dieron 10 balazos por la espalda el sábado en la noche, allá en San Miguel, en la colonia La Presita. La gente quiere saber eso. Entonces, pero mientras no le expliques a esa familia por qué fue, o sea, qué sucedió, ¿verdad? ¿Por qué mataron a esta persona? Entonces muy difícilmente la gente va a avanzar del hecho de la venganza, porque va a esa acumulación. Lo hemos visto, bueno, en la tradición católica, ustedes saben que la gente vela al muerto, le hace 9 días de misa, después 40 días, después cada año por 9 años se le hace una misa de conmemoración por el aniversario hasta los 9 años, y eso es toda una señal de que el proceso de luto de un familiar dura 9 años para deshacerte de él y aceptar que ha muerto. Pero aquí hay 87 personas, Ernesto, que
que no saben por qué, y parece ser que no van a saber, pues. Mire, y yo sumaría... Es una acumulación de odio que tiene esta sociedad, Así es. que a cualquier gobierno se le hace difícil venir y decir, miren, prevengamos con los niños de 12 años. Dios no quiera, ¿te pasaría algo con un familiar? ¿Cuál sería tu reacción? ¿La misma? Exactamente. Primero saber por qué murió. Es que lo que quiere saber porque el televidente reacciona y dice, murió? bueno, lo que pasa es que hay que estar en los zapatos de la gente para entenderlo. Claro, ¿Por y es qué que, murió? a ver, Claro. parte de estar en los zapatos de la gente pasa reconocer, acuerpar, abrazar ese proceso de luto necesario de este tiempo, pero también pasa por todo el luto contenido en este país que no ha sido posible procesar. A lo largo de tantos años, claro, obviamente, ¿no? tenemos incluso desde el conflicto armado. Yo, que perdí a mi papá cuando era una niña, todavía vivo el luto de mi padre, y eso que yo logré exhumar a mi papá. Soy de aquellos casos que tuve suerte, pude encontrar a mi papá, lo exhumé, generé el duelo, pero evidentemente hay un proceso que se debe cumplir. Si tienes incluso, ninguneado, escondido, recondidamente haya metido temas tan dolorosos en la sociedad como este, que no se trabaja, no se trata. Si las impunidades siguen abrazándose unas a otras a pesar del tiempo y el espacio, entonces definitivamente vamos a tener a una población que no logra encontrarse a sí misma. La construcción de Estado tiene que ver precisamente con el reconocimiento específico de su población, pero para la población reconocerse necesita encontrarse. Aquí hay una pregunta que es también a sí para misma. los cuatro. Le dice, pareciera ser, Ernesto, que tus invitados están haciendo valoraciones en un país donde no existe el problema. Pregunto, ¿no están de acuerdo con el estado de excepción? ¿O No, lo claro, cuestionan? Claro, yo lo manifiesto. O sea, este es un momento coyuntural y son decisiones reactivas. Es decir, para prevenir, y se ven los resultados. O sea, Bueno, la baja de homicidios Ok. es algo muy valioso. O sea, en el sentido de que qué bueno que ya no están asesinando a más de 60 connacionales. O sea, desde ahí partimos. Pero el punto es que no solo es eso. Para mí, la fase de prevención, y no hablo de prevención de los aspectos de seguridad, sino desde la misma formación de relaciones de la comunidad, de todos esos hechos, se ha olvidado. La parte de la reacción a través de las acciones de seguridad es lo que se está implementando, pero se debe tomar en cuenta el factor justicia para aclarar muchas de esas cosas y que se pueda ir sanando eso. Pero también es notable que debe haber una fase de reinserción. O sea, y cuando hablamos de reinserción, sabemos que a lo mejor no va a ser toda la población que en estos momentos ha sido capturada, que de la noche a la mañana vaya nuevamente a tener una plena conciencia de su rol ciudadano. Sí, pero se deben tener acciones, es decir, no se pueden olvidar trabajar en esto. Entonces, este tipo de programas debe valorarse. Entonces, desde mi posición, sí, está bien por el momento coyuntural, pero hay que trabajar los otros temas. Si le queremos ayudar a la audiencia, o sea, Nadia, tú eres investigadora. O sea, ¿y cómo evitamos que niños de 12 años, 10 años sean reclutados por las pandillas? Claro, es que precisamente tiene que ver con todo el ejercicio de contención territorial y de tejido social que vayas formando en relación con tu prioridad de Estado. Si tu prioridad de Estado es atacar a un espacio, pero no subsanas lo que en el medio ambiente natural de esos niños y niñas. Esto es una buena escuela. Obvio, agua potable, pero no solo la infraestructura. Sí. Es zonas decir, verdes hablo para, de contenido, para eso. hablo de contenido educativo, hablo de la posibilidad de dignificar a los seres humanos que somos. ¿Qué es lo que sucede? Que incluso muchos de estos niños y niñas que pasen 20 años, digamos, que salgan a los 30 y algo, ¿a qué van a llegar? ¿Qué redes han creado dentro de la estructura carcelaria? ¿Cómo se han formado como seres humanos? ¿Ha habido un ejercicio de reconstrucción o, en buenos términos católicos, de prácticamente una reconversión alrededor de su propio ejercicio de persona? Entonces caemos a fuentes de trabajo ya para la gente Fuentes que sale de trabajo, de la la gran cárcel. deuda fuentes de la trabajo. doctrina neoliberal es precisamente pero ahí ves una realidad, poca dignidad de o sea, las alguien personas. que ha estado preso, alguien que ¿cuánto saca de la extorsión? Ganar $360 al mes es algo que no le interesa. Claro, pero entonces ahí Sí, viene pero hay no sí hay solo muchos la salvadoreños lógica. que sí viven, Sí, claro, pero le a interesa, ver, porque quiere obviamente la persona tener... Porque están acostumbrados a lo fácil. Ah, claro, lo fácil, pero aquí hay muchas personas que viven Exacto, con eso no, y de son acuerdo, dignas. De acuerdo, pero alguien que se acostumbra a delinquir y que es como el que recibe solo remesas
y solo agarra el teléfono. Ya no le gusta la solo cuma. se Y le dice al familiar, mándame $100 cada semana o cada 2 o 3 días. Así es. O sea, Es que no solo se acostumbra a delinquir, es que es el único ambiente que conoce, es un ambiente Exacto. sin normas, es una completa anomia. Por ejemplo, cuando se criticaba el soldado revisándole la mochila al niño, yo creo que esa gente está más satisfecha que el soldado con mucho respeto le revise la mochila, y los que todos sabemos que en los pañales meten hasta las pistolas, meten las armas, las drogas, los pandilleros, ya no digamos en una mochila, a que este niño continúe viendo en su comunidad, adentro de su casa inclusive, cómo asesinan a su familia o cómo llegan a extorsionar todos los días. Es decir, hay una ponderación completamente desequilibrada en algunas personas, que cuando el Estado es incapaz, como el nuestro en el pasado ha sido declarado incompetente por la Sala de lo Constitucional, de garantizarle la seguridad, de garantizar una estancia digna en la prisión para poder ser resocializado y ser inepto para muchas otras cosas, entonces lo que tenemos es un Estado que no tiene las posibilidades, por mucha corrupción también, hay que decirlo, mucha impunidad, de garantizarle realmente todos los derechos a las personas. Entonces, cuando tú no puedes y hay una injusticia tan grande que estás viendo que estas personas que las tenés detenidas, no los vas a matar de hambre, pero también les estás dando 3 nutritivos tiempos y quizás más cuando tenés afuera a bastantes personas que no tienen para un tiempo diario a veces. Entonces tú ves la injusticia y bueno, hay que recortar presupuesto para invertirlo mejor en prevención o para atacar ese momento, además simultáneamente a la prevención, trabajar en cuanto a la represión. Esto se venía preparando en la medida que se ha estado haciendo el levantamiento de las fotografías de todos los graffiti, que se ha estado ubicando por zonas, delimitando dónde está cada clica, dónde está cada líder, cuál es el programa que funciona. Es decir, es un trabajo bastante grande y que implica también recursos, es decir, todo se tiene que hacer a la vez, y cuando tú no tienes recursos para trabajarlo todo a la vez, tienes que ir resolviendo lo urgente y a la vez viendo cómo resuelves lo importante. No alcanza para todo. Y algo que la gente quisiera. debería de preguntarse es por qué estos sectores altamente vulnerables, con una serie de deficiencias de todo tipo sociales, se reproducen de manera irresponsable. Entonces ahí vuelve el artículo 118 de la Constitución, que establece que el Estado debe tener políticas poblacionales. Es decir, educación sexual en las escuelas para que la gente no se reproduzca, porque en la medida, si empezamos a pensar que la educación sexual es pecado, Marvin, ¿cómo lo dice? vamos a tener una población incontrolable. Mira, aquí hay una pregunta que la voy a dejar porque vamos a una pausa, que nos la está haciendo un televidente. Dice, Ernesto, también parece que es importante resaltar en el análisis, bueno, que están haciendo tus panelistas, el tema relacionado con las capturas, de las cuales, si hablamos de 7,000 personas, que ya los vimos en fotografías, todos quienes, en qué condiciones están, son personas que ya no están delinquiendo en las calles. Ese es un factor positivo que hay que resaltar de las autoridades actuales. ¿Qué piensan al respecto? Voy a la pausa, 7 de la mañana con 3 minutos, volvemos. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Así es, son 50 años haciéndonos llegar muy, pero muy lejos. Saludos muy especiales a nuestros buenos amigos de Econoparts, que están cumpliendo 50 años de ser líderes en la venta de repuestos automotrices. Vámonos al estado del tiempo, gracias a ellos. A esta hora de la mañana, veamos cómo está el sector de la subida de los chorros, como decimos a buen salvadoreño, ¿verdad? Hay una carga bastante ligera de tráfico, lo cual denota de que se va transitando tranquilamente, pero el carril que viene hacia occidente, es decir, bajando los chorros, no vemos vehículos, a lo mejor algún inconveniente habrá en la parte de arriba, de la parte superior de su pantalla, como lo podemos apreciar en estas imágenes. El tercer carril ahí está, las motocicletas lo dicen, lo muestran estos otros vehículos que pasan. Así es que recuerde que Econoparts, desde que comenzaron, ellos han sido parte de nuestras vidas, de nuestros caminos y por supuesto de nuestros logros. Econoparts, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Vámonos entonces ahora a continuar con nuestro análisis y debate de este tema que tiene que ver precisamente con el resultado que ha tenido todo el estado de excepción que se aprobó en la Asamblea Legislativa con el propósito de
poder bajar los grados de criminalidad y controlar la situación que se había desbordado desde el fin de semana considerado como negro. Tenemos nuevas medidas que se han aprobado, medidas que han traído también ciertas reacciones. Decía el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, dice que las reformas al Código Penal que se llevaron a cabo no representan ninguna censura a los medios de comunicación, como en algún momento algunos sectores lo han hecho. El punto de partida es acá ocupar mensajes para ser divulgados que estos grupos a lo mejor hagan. Algunos medios de comunicación hemos logrado desde hace mucho tiempo establecer ciertos cánones, ¿verdad?, en cuanto a la producción y la presentación de imágenes, que de alguna manera no nos haga caer en el tema de la apología, que es uno de los factores negativos que desde luego cuidamos muchísimo, en este caso este servidor y sobre todo también el medio para el cual trabajo, de no caer en la apología, es decir, en mostrar aquello que signifique beligerancia para a un agente o algún actor que esté al margen de la ley, y eso es un elemento bien importante. Pero el tratamiento, el análisis que va más allá de otros aspectos elementales como la divulgación de imágenes, yo creo que es el punto de discusión que ha traído ahora. Vamos a ver, este es un debate que se ha dicho mucho sobre esto, y a mí, sí, a mí es un tema que últimamente me apasiona, porque la prensa está en entredicho a nivel internacional. La prensa. Han sustituido la noticia por la propaganda. Y lo que aquí unos se quejan pasa en otros lados, grave, y no han protestado por eso. Entonces, para mí, dato mata relato, ¿verdad? Yo hasta que no vea a un periodista preso por informar sobre este tema en específico, que es el que supuestamente se va a volver espinoso para ellos, pues yo todo lo que se diga en redes lo voy a considerar una posición más de propaganda, así como los medios han manejado y han tratado la noticia. En el caso de la guerra de Rusia y Ucrania, por ejemplo, se ha visto la desfachatez de parte de la prensa de manejarlo, y prensa salvadoreña se ha plegado a ese mismo discurso de propaganda internacional. Por lo tanto, cuando, para el caso, el Faro hace una protesta ayer, que es correcta que la haga, me parece bien, pero la fundación que a ellos los patrocina, la Open Society, ha hecho un listado negro de periodistas prorrusos allá en la otra parte del mundo, y en ese listado está un periodista español que ahorita está preso en Polonia sin ninguna prueba, sin ningún proceso, lleva ya un mes casi preso, acusándolo de ser espía ruso. Dicen, hay periodistas del Faro que han tenido que irse fuera del país, por eso es lamentable que un periodista se tenga que ir del país. Pero hace poco, la persona que reveló el disco duro de la computadora de Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, ha tenido que salir huyendo de Estados Unidos a Suiza porque reveló todos esos correos, toda esa fotografía y toda la trama corrupta que ha tenido el hijo de Joe Biden. Entonces, igual el mismo caso de Julian Assange, donde Estados Unidos, Inglaterra y Ecuador, por conseguir un préstamo del Fondo Monetario Internacional, le retiran la nacionalidad a Julian Assange. Y aquí hay un periodista alemán que ha llegado a decir en sus columnas que es más fácil para él negociar con las pandillas que con el gobierno. Y a pesar de eso, yo no veo que le vayan a quitar la nacionalidad salvadoreña a este periodista alemán. Nadia, ¿estás de acuerdo en lo que dice Marvin? ¿Estás de acuerdo con ese planteamiento? Entonces yo, y con esto te doy la palabra, dato mata relato. Yo hasta que no veo un periodista preso, para mí lo demás es propaganda. ¿Estás de acuerdo en ese planteamiento, Mar? Me preocupa profundamente la frase de hasta que no vea preso a un periodista, porque en la palestra política, en donde la comprensión del poder es el ejercicio del mismo, estamos precisamente en un momento en el que quien ostenta poder en todos los niveles no va a tener ninguna duda para utilizarlo. Y está en un momento específico para poder limpiar la mesa. Limpiarla independientemente de que sea parte de un relato, sea parte de la ausencia de datos, o simplemente porque está de alguna forma contradiciendo un metarrelato construido en relación con ese ejercicio de poder. Eso me preocupa mucho. Por otra parte, hay una película que ahora está muy de moda, etcétera, Encanto, que tiene una canción que ahorita todo el mundo la tiene en boca, que dice, no se habla de Bruno, no. Entonces, dejar de hablar de Bruno, dejar de hablar de la temática, de la problemática,
en efecto no va a hacer que la temática sea desapercibida. Sí. Me preocupa profundamente, pero profundamente, ese ejercicio de poder generalizado que pueda colocarse sobre la mesa en relación con cualquier ejercicio de contradicción de la voz oficial, ¿verdad? Es que podemos seguir. Lo que tú decís es cierto. Es peligroso que desde el poder, desde el Estado, y desde el poder también, no solo el Estado, porque acordemos que aquí también hay poderes fácticos, hay grupos de interés empresarial que tienen el control también de la opinión pública. Así es. Y que dicen, no va a este programa, de Bruno no se habla. Sal de la caja. Exactamente. Sal de la caja. O sea, no solo es algo que se le puede achacar al gobierno. Europa, la cuna de la democracia, ha prohibido las transmisiones de Rusia Televisión y del periódico digital Sputnik. Aquí todavía no hemos llegado a prohibir un periódico digital, por ejemplo. Más allá de lo que se diga, de los pleitos que se agarren en redes, de que se critiquen. Hemos criticado en este panel que se haya intervenido el teléfono de los periodistas del Faro, de la Prensa Gráfica, el Diario de Hoy, con el sistema Pegasus. Aquí lo hemos condenado, porque no es correcto que se intervenga eso, y en su momento esperaría yo que los responsables respondan por esas intervenciones telefónicas ilegales. Pero también los periodistas, yo miraba ayer, por ejemplo, a César Faguaga, irse directo contra un periodista, ¿verdad?, que maneja un blog, dice él, pero que antes era del mismo gremio de periodistas. ¿Y qué es lo que pasa con los periodistas entonces? ¿Va? Entonces, ¿cómo gestiona eso el Estado? ¿Cómo lo gestiona? ¿Cómo lo gestiona? El poder formal, ¿cómo gestiona hay eso? una descalificación dentro de los mismos periodistas de los periodistas. Claro, pero que se abrió y dice, este no es periodista porque no se parece a lo que yo digo. Pero tu ejercicio de Estado, sí, ¿cómo lo propones para gestionar esto? ¿Lo propones con las mismas réplicas que están sucediendo afuera, bajo las mismas lecturas y bajo las mismas estructuras que tienen al mundo como está? Lo que sucede para mí lo evidente, Marvin, es lamentable que se haga eso, pero como hay malos ejemplos afuera y estamos viviendo una derechización del mundo por esta guerra, Juan. Y la derechización es eso precisamente, no dejar hablar a Juan, de callarlo. Juan, vamos a ver, ¿estás de acuerdo en el punto de vista de Marvin o no estás de acuerdo en ese punto de vista? No, ni de acuerdo ni desacuerdo. Para mí el punto es que evidencia hay un conflicto de intereses entre el gobierno y entre cierta parte de periodistas. No estoy hablando de los medios en general, en el sentido de que cada uno pueda estar valorando sus interpretaciones. O sea, aquí el punto clave de esto es el 345C. O sea, ahí es donde viene la polémica, en donde se establece que se considera delito utilizar medios. O sea, no está diciendo que los medios divulguen, o sea, el factor. Entonces, hay elementos de interpretación, pero como los ánimos están caldeados entre el gobierno y entre cierta parte del gremio, entonces ahí es donde se viene esa parte. Aquí el punto para mí es que cada sector debe tener esa amplitud en función de informar a la población, porque en la medida de que se genere estas interpretaciones, al final se está desinformando. O sea, y la población no tiene un panorama claro de qué es en realidad lo que se busca. ¿Cuál es el propósito de estas nuevas decisiones, de estas nuevas reformas? Y ahí es donde caen entonces este sentido de interpretación. Ayer escuchaba a Egli Larrainaga de la compañía del Teatro El Azoro decir que con esta reforma su obra relacionada, ¿verdad?, también con este tema, ya no va a poder ser presentada. Entonces, yo animo a Egli a presentar esa obra. Yo voy a ir a acompañar la presentación de esa obra. Tania, y ¿estás no de acuerdo? pueden prohibirle presentar esa obra, porque en el tema académico, el tema de investigación, el tema de las artes, entonces, ese es el punto polémico, porque si imágenes hay de operativos y todo, ¿cómo se va a hacer? Pero ahí en el trasfondo, lo que veo es algo que bien explícito lo dice, la divulgación de información de ellos, a lo mejor un comunicado o algo. A ver, Tania. Solo antes, Tania, perdón. Por ejemplo, en el 2016, 2005, 2006, surgió lo de Medios Unidos por El Salvador. Se hizo un decálogo de cómo darle tratamiento a esto. Fueron 9 que casi puntos. Era lo mismo, era como una especie de cuidar
no ser apología del delito. Ese es el elemento. Me gustaría revisar yo estuve en eso. Algunos brevemente, ahí estaba la prensa. Yo estaba al frente de ese proyecto. Te lo recuerdo, no mostrar cadáveres. Decía, 2, tratar con respeto a la dignidad de la víctima. ¿Cómo se construyó ese decálogo? ¿Por no decreto? Más espectáculos policiales. No, fue como fue una iniciativa salida de los medios de comunicación. Porque estaba muy atroz la situación. Puede suceder. Entonces era de cuidar imágenes que no pervertían el delito. Claro. Dice más historias de reinserción. ¿Cómo se construyó el decálogo? Espacios de expresión para el público. Respeto al principio de inocencia. Te está preguntando. Exigencia de información confiable sobre lo que se está informando. Entonces, obviamente esto fue una decisión por la presión que hizo el gobierno en ese momento de decir, ustedes solo publican lo malo, ¿te acuerdas? El gobierno empezó a decir que solo se publicaba lo malo, entonces en aquel momento, como era un gobierno de derecha, ¿verdad? ¿Cómo lo gestionó? Entonces ahí entonces los medios afines también de derecha dijeron, bueno, sentémonos todos y hagamos una deontología, porque y hay deontología aquí del periodismo, existe ese eso. Es el desafío. La deontología. Ese es el principal desafío. No, hay unos códigos así ligeramente éticos, pero que son entonces, ¿y por qué no? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Y ya tocaste un tema que salta a una discusión que yo toda la vida lo he sostenido en mi gremio. ¿Por qué no establecer un sistema de colegiación como en otras ciudades? Aquí no tenemos una colegiación. Porque yo te digo, cuando porque aquí cualquiera se sienta ahora, escribe y ya lo está calificando que es periodista. Cuando yo leí en esa columna, no sé qué piensan los colegas del panel, que dice, es más fácil negociar con un pandillero para pedirle un favor que con el gobierno. Entonces yo me quedo, hombre, entonces, ¿y en qué está? O sea, que está bien que lo piense, pues, tiene derecho a eso. ¿Va? Ok, vamos a ver, aquí está pero darlo como una realidad que coloca nuestro productor de la cuenta del secretario privado de la presidencia. Nuestra sociedad normalizó la violencia de las pandillas en todas sus expresiones. Las ciudades fueron lienzo para marcar territorio y aterrorizar. El fin del decreto aprobado ayer en la Asamblea Legislativa es erradicar estos y otros mensajes terroristas en contra de la población. Y ahí sigue el hilo, ¿verdad?, de los otros elementos. Tania, te doy la palabra cuando regresemos, porque hay que sacar números, como dice nuestro buen amigo Julio Valdivieso. Julio. Sí, aquí les envía saludos, dice, extraño estar en el panel, así es que lo vamos a traer, ya lo vamos a fijar más acá. Vamos a pausa, gracias por estar con... Se desvela mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Ninguna otra gasolina te da más kilometraje. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias a Texaco con Tecron, vamos al reporte también del tráfico a esta hora de la mañana. Ahí tenemos la rotonda del Monumento del Salvador del Mundo, dándonos pues prácticamente una referencia de cómo está el tráfico a esta hora de la mañana para que usted pueda desplazarse con esta tranquilidad que por lo menos refleja la imagen. Recuerde, llene su tanque y descubra que solo Texaco te da más kilometraje. Esto es gracias a su aditivo limpiador Tecron, que mantiene limpio tu motor, brindando un mayor desempeño para tu carro. ¿Ahorro en cada kilómetro? Pues claro, por supuesto, solo con Texaco con Tecron, ¿verdad? Así es que desde ya, muchísimas gracias a los amigos de Texaco, que también, gracias al ahorro que tenemos en cada kilometraje, tenemos el informe del tráfico a esta hora de la mañana. Ninguna otra gasolina te da más kilometraje. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Continuamos con el debate de esta mañana relacionado con el resultado del estado de excepción, el número de capturas. Decía alguien acá en lo particular, Ernesto, en las capturas ahora tenemos menos delincuentes en las calles, por lo menos eso es lo que refleja el número y la cantidad que se ha tenido. A ver, Tania, había que darte la palabra también y abro el debate para que puedan participar los cuatro en los puntos o contrapuntos que existen en el análisis que estamos haciendo de los temas puntuales. Gracias. Bueno, primero, para comprender esta reforma, me parece que el tuit, yo no lo había leído, pero bastante acertado porque está orientado en lo que yo también considero que es el espíritu de esta reforma. Es importante atender primero qué significa dentro de la simbología de las pandillas un grafiti o placazo, como lo denominan entre ellos, en su jerga, correcto.
estos placazos, estas simbologías, estas manchas de pared, todos estos mensajes, lo que hacen, incluso los tatuajes en su cuerpo, son formas de expresarse, son formas de transmitir sus mensajes. Es en esencia la forma mediante la cual aterrorizan a la población. Si usted lee en su pared, ver, oír y callar, usted sabe que si usted habla, usted muere. Si ve presencia alguno de los crímenes que estas pandillas ejecutan y lo denuncia a la policía. Si usted tiene en el territorio está delimitado por clicas y que estos tienen sus líderes y que ejecutan un programa, están bastante organizados. Cada uno de estos grafitis delimita ese territorio de actuación, cada uno de estos grafitis transmite un mensaje de terror. ¿Quién es el que manda allí? ¿Quién es en esencia el propietario o el que controla, el dueño de ese territorio? Y eso lo vimos en las cárceles. Cuando pintaron las cárceles, eso fue una bofetada tremenda para los pandilleros, porque eso es para ellos sagrado. El que se atreve a borrar, incluso yo veía el tuit del presidente ayer que decía, no estamos enviando a los pandilleros a que borren, yo los mandaría a ellos, porque para ellos eso es un insulto, y parte de la resocialización debería de entender que eso no se debe respetar, que esos grafitis son los más bajos, son los más burdos, son los más sucios y aterrorizan a la población. Yo los mandaría a ellos a que los borren, porque eso para ellos es demasiado importante, es demasiado honorable. Nadie se puede atrever a tocarlo, incluso no se ponen en los baños, no se hacen en el piso, porque son algo para ellos demasiado sagrado. Entonces, cuando se está prohibiendo en esta ampliación, en esta reforma, ilegales, que se convierten en ilegales los textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis, tal vez pueden poner en pantalla la reforma, o cualquier forma de expresión visual, forma de expresión, y que haga alusión, dice, al control territorial de dichos grupos, es porque precisamente eso es lo que delimita una presencia de este tipo de fracasos, el control territorial. Aquí te hacen una pregunta, Tania. Rodrigo Baires dice, Ernesto, una pregunta para ella. ¿La PNC dejará de subir fotos de estos delincuentes tatuados? De hecho, es una parte porque si no entra en la... Yo lo he mencionado en distintos medios, e incluso las autoridades eventualmente ya no van a poder pasar las noticias ni exponer en sus redes las personas con los tatuajes. Eso que vemos nosotros de la estigmatización cuando los medios transmiten una noticia, que vemos de fondo la pared de una comunidad y la dicen el nombre. Entonces, ¿qué pasa? La gente que vive en esa comunidad es estigmatizada de inmediato, van a buscar trabajo y nadie les da trabajo. Eso es el espíritu de esta prohibición. Entonces, también la policía, nadie va a poder transmitir los tatuajes porque son una forma de expresión de las pandillas. Y por otra parte, el aspecto que dice, de igual manera queda prohibido en los medios de comunicación y los enuncia a todos, transmitir a la población en general mensajes originados por ellos. Ojo, los mensajes deben ser originados por ellos o presuntamente por ellos. Pero esta parte, la parte final, es clave. Dice que pudieran generar zozobra y pánico en la población. No estamos hablando que no se puede transmitir nada. Es que no es cierto cuando se afirma ya no se van a poder pasar noticias. No, lo que no se puede transmitir es un mensaje originado o presuntamente originado por pandillas que genere zozobra y pánico en la población. Tania, eso es lo difícil que va a ser para los periodistas aplicarlo, pero es necesario. Naida. Mira, dos cosas. Y después, pienso que alrededor de la reforma, y qué bueno que está precisamente el artículo completo, ¿verdad? Y que se pueda desarrollar en relación con el contenido del mismo, pasa por realmente un desarrollo mucho más concreto, mucho más explícito de la naturaleza del artículo. ¿Tú no estás de acuerdo entonces en esa lectura que le da Tania a este? ¿No estás de acuerdo? Estoy de acuerdo parcialmente, ahora expongo por qué. Ahora expongo por qué. Por una parte, vamos a la reforma del artículo, ¿verdad? O al artículo igual que se ha presentado como tal. Cuando tú dejas ciertos vacíos, ciertos resquicios, cuando ha habido en el escenario un control de poder, digamos, bastante centralizado, y cuando hay un ejercicio, como decíamos anteriormente, en donde se va a arremeter seguramente contra todo aquello que estorbe o represente algún tipo de los mismos de siempre, el discurso fuerte, etcétera, creo que hay que tener por lo menos el espacio suficiente como para saber exactamente lo que esa letra refiere. Y tiene razón, de alguna forma, el gremio periodístico, por cuanto también la reacción tiene que ver de acuerdo con, como dice el dicho, ¿Cómo fue presentado? cómo fue presentado, pero también cría fama y acuéstate a dormir.
O sea, al fin y al cabo, si hay un comportamiento específico del ejercicio del poder tal cual, ¿ves? Es válido que tú tengas una contrapartida sobre la cual no solo haya una zozobra específica, sino que también te pregunte, ok, ¿a esto qué se refiere? Explícamelo, ¿ves? Para empezar, o sea, explícame a qué se refiere esto, por lo menos mínimamente. Pienso que además es muy importante hablar. Nunca, bueno, no vamos a irnos al tema del nunca. Pero a tu criterio, ¿es censura? ¿Hay censura o no hay censura como en algunos momentos se ha dicho? Es que hay que aclarar varios elementos en relación con el comportamiento versus lo que está escrito. O sea, hay un límite específico y hay una concentración de poder que puede derivar precisamente en, de alguna forma... No te casas tajantemente para decir que sí es censura o no es censura. Exactamente. Okay. Entonces, a ver, Tania, no sé si quieres complementar no está escrito en piedra. Eso, ojo con eso. No puede estar escrito en piedra. Es ahí donde la interpretación es clave y es fundamental. Solo una cosita más, porque quería referirme también al efecto de limpiar los grafitis, etcétera. En donde sí me parece muy importante empezar a generar este espacio de reconocimiento. Eso es ganar territorio. Eso es nuevamente recuperar el Estado. Sin embargo, volvemos otra vez al tema de la reinserción. Tú le quitas la identidad a alguien, porque se le estás quitando, ¿ves? Definitivamente. Todo aquello que no encontró en su familia, todo aquello que no le dio la institucionalidad pública, todo el ejercicio de exclusión que encontró en un nicho con todas las atrocidades habidas y por haber, se lo estás quitando. Estás quitando al pez del agua. ¿Es bueno entonces eso? Es bueno, hay que sustituirlo con otra pero cosa. Hay que sustituirlo, Okay, exactamente. Tania, sí, ¿qué piensas? Yo creo que la censura es para la voz de las pandillas. Este es un mecanismo, es uno de muchos que tendrán que ser empleados por el Estado, no únicamente la prohibición de estas grafitis, de estos placazos, pero ciertamente esto en alguna medida abona a otras medidas que deban implementarse para empoderar a la población, que ese territorio no es de las pandillas. Esto es simbólicamente grande, es un atentado bastante grande a la autonomía de las pandillas, a su voz, porque este es el mecanismo que ellos tienen para expresarse y difundir su terror, y entonces sostener su control, su poder, su dominio, su total control en el territorio. Y a mí, es decir, lo que dice la licenciada Ábalos, a mí me parece que lo que dice Naida es cierto, solo que no tiene nada que ver con la norma. El temor yo pienso que es legítimo, la inseguridad o quizás la desconfianza, pero no tiene nada que ver con la disposición o con la reforma, porque la reforma a mí, por lo menos a mí sí me parece bastante clara, que los únicos mensajes que está prohibido difundir son los que provienen de pandillas o presuntamente provienen de pandillas, pero que el objeto es causar, dice, generar zozobra y pánico en la población, como el video que vimos. Hay videos en los que no se pretende difundir o generar pánico. Esos no está prohibido difundirlos. Los que sí está prohibido difundirlos son esos y nada más esos. Todo lo demás que no está prohibido está permitido. Así de sencillo. Es decir, a mí me parece bastante claro lo que pueda generarse de que porque se creó una imagen y que entonces ahora se echa a dormir y que pues los otros tienen su derecho a sentirse incómodos porque hay una pugna que todos hemos presenciado y que somos testigos que se da entre el gobierno y estos grupos de periodistas que han informado incluso sobre los pactos contra las pandillas. Es válido, me parece que es legítimo, pero no tiene nada que ver con la reforma. Es un aspecto de sentimiento, podemos criticarlo de tema moral o de tema quizás hasta de peligro, pero no tiene nada que ver con la disposición. Juan, la disposición es clara. Sí, hay dos valoraciones acá. Esta interpretación, porque aquí uno de los puntos es de interpretación, cómo se hace la lectura de esta reforma. Por ejemplo, la población lo puede entender de una manera, cierto parte del gremio informativo lo puede ver de otra. Por ejemplo, desde mi caso, cuando se hace la mención acá en la reforma que se considera delito utilizar medios de comunicación, no se está refiriendo únicamente a espacios informativos, a televisión, radio, prensa. Medios de televisión abarca los digitales, en donde puedan haber espacios creados propiamente por alguien para difundir este tipo de mensajes. Los creadores de contenido. Correcto. Uno. Dos, aquí hay que estar atentos también a cómo se puede dar la aplicación. Yo sí estoy de acuerdo con Marvin en el sentido de que hasta que no se genere una evidencia clara de este tipo de aplicación por parte o restricción por parte del gobierno hacia un mensaje dentro de un medio, entonces ahí vamos a valorar esto. Pero el punto es que sí debe haberse dialogado en el sentido de presentar primero
Y cuando me refiero a dialogado, de abrir espacios y consultar también a los funcionarios qué se interpreta por eso. En realidad, ¿cuál es? Un poquito de claridad, ¿cuál es la ruta para evitar correcto. eso? Y dejar claro que no necesariamente se va a generar... Te doy la palabra a Marvin cuando regrese. Porque a los medios. Sí, ok, seguimos con este debate cuando volvamos. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Gracias nuevamente. Vamos a felicitar, como siempre, a nuestros buenos amigos de Econoparts por llegar a sus 50 años con los mejores repuestos de calidad mundial para que nuestros carros lleguen siempre a su destino y nosotros, por supuesto, también podamos disfrutar de nuestros caminos. Vámonos ahora a conocer, gracias a ellos, el estado del tráfico en una de las importantes arterias muy concurridas comercialmente hablando, el Boulevard de los Héroes. Ahí vemos cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Gracias a usted y gracias a nuestros buenos amigos de Econopar. Los felicitamos por llegar, pues sí, a este gran logro, ¿verdad? En sentido de cumplir 50 años, líderes en la comercialización y venta de repuestos para nuestros vehículos y por supuesto también de darnos la garantía que merecemos. Así es que ahora vamos desde luego como siempre para decirle a usted, tome en consideración estas imágenes si piensa desplazarse por esta zona. Econopars, 50 años para que tú llegues donde quieres llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Aquí tengo una pregunta, que quería darte la palabra, Marvin, pero voy a estar hilvanando un poco la pregunta a nuestros televidentes porque me encanta la participación de ellos. Hay que interactuar, obviamente, siempre con el canon del respeto, sin insulto y sin desmerecer un poco por no pensar igual el contenido de alguien que haga esa exposición, es decir, el descrédito que pueda tener. Vamos a ver, me preguntan acá, ¿y no creen que es un peligro para la población que no conoce las áreas que no deben de cruzar porque esto expone a la gente que no conoce esas zonas? Me imagino que se refiere al tema de graffiti. Los territorios. Las fronteras, ¿verdad? Pero es que se supone que con esto ya no va a haber, porque ha sido contundente. Bueno, veremos el presidente y la autoridad que aquí ya esto ya no es reversa. En la realidad eso se da, porque la gente que vive allí son los testigos más claros. Yo solo quería decir algo. El tuit de Conan Castro deja prácticamente claro, desde la parte del gobierno, que no es una persecución contra los periodistas. O sea, vamos a traducirlo, ¿verdad? Él lo que deja ahí claro en ese es que, miren, no es que vamos a perseguir periodistas, no es que estamos diciendo que no se van a presentar obras de teatro, no es que se va a perseguir la academia, las investigaciones que tienen que seguirse haciendo. Lo que no queremos es que se promueva, digamos, a las pandillas. Y esta alarma que ha cundido, ¿verdad?, esta histeria en redes sociales, es que ya la vivimos antes. Ustedes se acuerdan cuando Rodolfo Parker hizo una reforma en el Código Penal para respetar los cultos religiosos, porque alguien se metió a una iglesia y empezó a gritar y todo eso, hicieron se van a prohibir las procesiones, ¿verdad? Y surgió una histeria, ¿no? Luego después, cuando se hace con Paco Flores una reforma por las señas, ¿no? ¿Y cómo van a hablar los sordomudos, verdad? ¿Cómo se va? Ya van a prohibir también a los sordomudos. Entonces, es decir, hay una histeria bastante provinciana en nuestro país de tratar de asustar con el petate del muerto, y por eso yo usaba la frase, ¿verdad?, de dato mata relato, pues. Mientras el gobierno ha aclarado que no es que van a perseguir a los periodistas. Entonces, para mí, el Faro, Factum, la prensa, el Diario de Hoy, sigan informando como lo han venido haciendo. Eso es lo que está diciendo el secretario jurídico de la presidencia. Pueden seguir informando más allá de los contrapuntos que pueden tener con el gobierno y todo eso. Entonces, pero caer en la histeria de que esto significa, bueno, si es que también esto incluye a los youtubers, a los influencers, es decir, también ellos, es más, un condenado por eso, por la violencia contra la mujer siendo youtuber, es un Nayib Liber. Claro, pero, o sea, nos damos cuenta que estamos viviendo, cohabitando en un país altamente histérico. Sí, claro. Intolerante. Entonces, sí, intolerante, histérico. Entonces, además, que no viene de la noche a la mañana la creación de estar alerta todo el rato, de estar pendiente todo el rato. O sea, se ha venido construyendo un discurso, que yo no diría que es relato, es discurso en relación
con los enemigos permanentes. Entonces, claro que eso te pone alerta todo el rato. O sea, ¿en qué momento me va a señalar a mí como que soy la enemiga porque estoy planteando algunos elementos? Puede ser cualquier momento, si es el discurso permanente. Entonces, está muy bien leer un tuit del secretario jurídico de la presidencia, pero convocaría a un ejercicio oficial de comunicación que permita la aclaración o la, digamos, expresión más amplia o la explicación más completa de lo que ese artículo implica. ¿Por qué? Porque detrás ha habido un ejercicio narrativo que evidentemente nos coloca en esa histeria. Yo, por ejemplo, no salgo todavía del shock de la cuarentena. O sea, cuando realmente ganó en febrero casi todos los curules Nuevas Ideas, yo decía, ya van a volver a poner cuarentena. O sea, claro, te meten el discurso tanto que, a ver, lo menos que podemos tener es histeria. Entonces, ¿qué es lo que convoca? Juega una de sal y una de cal, ¿ves? Entonces, busca la de cal que te permita también dar paz a la gente, da tranquilidad, da seguridad. Donde yo valoro nuevamente en que una de las responsabilidades del gobierno a través de todas sus plataformas debe ser una información clara en la postura de lo que presenta de cada uno de los artículos, por un lado. Y por el otro también haber dialogado, por lo menos presentado a cierto sector de la prensa, a la APES, por ejemplo, en reunión abierta, o sea, no nada de privado, abierta, que se cubra y que se haya dialogado para dar a difundir ese espíritu. Ya después que cada quien interprete como quiera, pero se hizo el ejercicio de presentar y decir, miren, esto se va a tratar de esta manera. Naida, ustedes van a estar libres de este proceso, Tania, para informar. No puede estar confundiendo ya no tu apellido con Escobar, sino que con Naida. Yo creo que todas las posiciones y todas las inseguridades son válidas, pero creo que para ser justos hay que incluir en la mesa un sector de la población que no está en histeria solamente en este momento o en esta coyuntura, sino que han vivido en histeria su vida completa, porque así nacieron, porque son los directamente beneficiados con estas medidas, son los que directamente están beneficiados con este régimen y con estas medidas del gobierno. Es decir, estamos hablando de gente que hemos visto testimonios que a mí me parecen bastante fehacientes, de la señora que regala la tortilla con queso porque ahora puede hacerlo, porque ya no está siendo extorsionada, de la señora que tiene una tiendita que ahora la puede abastecer un poquito más porque ya no está siendo extorsionada. Entonces, ese grupo que no está en histeria en este momento, sino que ha sufrido asesinatos, extorsiones a diario, limitaciones ilegales a su libre circulación en el mismo lugar donde vive, que ha sido desplazada forzosamente, que ha sido no solamente al interior del país desplazada, sino que forzada a migrar afuera de El Salvador por la falta de oportunidades, por la falta de seguridad, por la falta de empleo digno, de vulnerabilidad, etcétera. Entonces, esas personas son las que en este momento están siendo beneficiadas y que quizás nosotros, desde esta comodidad o desde la comodidad de la academia, podemos hacer críticas que nos afectan a nosotros, pero realmente está ese grupo de la población que es más amplio y que ha pasado por toda su vida, no más tiempo, por su vida entera, sufriendo directamente este flagelo. Entonces yo creo que hay que incorporarlos a la mesa para que a la hora de ponderar seamos justos y los incluyamos y entonces decidamos qué pesa más en realidad. Tania, cuando sabemos que hemos tenido un Estado violador de derechos, solo que ahora se los viola a una minoría, porque Tania, no se los puede garantizar a todos. Tania, pero en ese sentido, ¿la población estará consciente o por lo menos clara de este nuevo tipo de interpretaciones? Digo, porque por ejemplo, a nivel de una valoración es el uso de tatuaje. Ahora, en realidad, yo comento con vecinos y dicen, a mí me van a llevar por estar tatuado. Entonces, ¿la población entenderá la magnitud de este tipo de reformas? Ahí volvemos al mismo aspecto, ¿qué parte de la población? Lo que la población que sufre este flagelo entiende es que ya no tiene a los que los están asesinando y extorsionando a diario. Entonces yo creo que hay que, es decir, todas las medidas preventivas de las que se han hablado necesitan ser aplicadas para crear una cultura, y eso pasa por cambiar el modelo de educación, por proporcionar oportunidades dignas de trabajo digno, hogar, etcétera, para que la gente entienda eso. Claro. Sí, pero si tú los tenés sufriendo este flagelo a diario, no esperemos que ellos entiendan esta reflexión teórica de las leyes, Tania, y de los derechos humanos que hacemos nosotros. Pero nos estamos dando cuenta que igual nos estamos quedando en el inmediatismo de realmente hablar sobre mi sensación
sobre un fenómeno que es mucho más profundo en primer lugar y en segundo lugar que requiere además de un ejercicio de educación y de criticidad de la población, ¿no? O sea, en medio de la señora que ahora puede abastecer más la tienda, etcétera, la señora en sí misma en el ciclo de políticas públicas sigue siendo ausente, sigue siendo beneficiaria, no participante. Y a lo que debe de aspirar la institucionalidad pública es a convertirla en un sujeto de derecho participante de la política pública. Entonces, está bien contenerlo ahora, yo estoy de acuerdo contigo, pero sostener ese discurso de la señora de la tienda que ahora puede abastecer más, del señor de las tortillas que ahora pasa seguramente a mayor, no podemos seguir gestionándonos como país así. Tania. No podemos. No, pero yo creo que hay que hacer, es decir, por eso es que tenemos que separar. Este es un problema bastante complejo y tenemos que separar las medidas, como lo dije desde el inicio, como lo dije desde el viernes anterior, que son de prevención, que son de retribución y que son de resocialización. Lógicamente se necesita que los tres vayan caminando a la par, porque lo que es importante no puede quedar olvidado por lo que es urgente. Entonces, en la medida de las posibilidades del Estado, se atiende todo simultáneamente. Pero en este momento tenemos un grupo de población que había sido olvidado por todos los estados anteriores y que ahora se ven beneficiados con estas medidas. Eso no lo podemos obviar tampoco. En este caso que las medidas son reactivas ante la coyuntura que se ha estado viviendo. Pero con esto no solo hay que la población no debe entender, como bien se decía en la participación anterior del ciudadano que publicaba, que ya podemos ir de un lugar a otro felices y no, correcto. Hay que tomar las medidas preventivas. O sea, esto puede ser un plan, una estrategia a mediano, sino a largo plazo, que no hay que tomar en este revisemos la historia. El gran rechazo y repudio popular de Arena y del FMLN es porque se enfrascaron solo en medidas represivas, pensando en las siguientes elecciones. Ni siquiera fueron verdaderas, fueron negociaciones. Y pactando bajo de agua con las pandillas, resultados electorales y muertos. Si el gobierno actual no resuelve este problema y no lo sostiene en el tiempo, los resultados, que la gente dice, bueno, no lo va a resolver, ya lo quedan 2 años. Dice, pero tiene que sentar las bases. Sí, claro. Tiene que haber la reelección. Entonces, ese mismo... ¿Por qué crees que no lo va a resolver? Ese mismo rey le van a pasar la población. Barbie sigue de la tesis que tiene que resolverlo y tú dices que no lo va a resolver. Sí, claro, no pero lo va a ¿por resolver. qué? Vamos a hacer una pausa y regresamos con ese debate entre ustedes dos. Por el tiempo. 7:50 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, capturamos 533 según el término que ocupa, que según la ley así lo establece hoy en día. Esta es de la cuenta oficial de la PNC. 533 terroristas el jueves 7 de abril. Dice un total de capturas desde 8.026 y el 13 días de guerra contra las pandillas. Y la cifra incrementará con los detenidos de este viernes. Quiero ver, ahí tenemos un 8.017, ¿va? ¿Ya hay 8.000? 67, ajá. 67, sí, de los 26. Así está. Dice el televidente, son 8.000 delincuentes. Él dice, yo lo voy a ocupar yo el término, supuestamente delincuentes que ya no están en la calle. ¿Cuál es la discusión? Pregunta. ¿Qué tienen tus panelistas? Marvin. Bueno, yo no me atrevería a decir que los 8.000, ¿verdad? Así es. Son delincuentes porque hay un artículo ahí en la Constitución que habla de la presunción de inocencia. Claro, por eso yo también dije supuestamente. ¿Verdad? Entonces, ahí hemos visto en redes que hay gente que está diciendo que se han llevado gente que porque se resistió al arresto, porque lo agarraron desprevenido. Entonces, hay que llegar a los tribunales y el juez entonces irá viendo caso por caso para... Ayer curiosamente, me voy a borrar, ayer curiosamente un colega amigo que trabaja en una institución responsable de esto, casi se lo llevan solo por cuestiones de estar mal estacionado, ¿verdad? No sé si ya saben a quién me refiero, trabaja, ya saben dónde. Y casi se lo llevan y sacó en el hilo indignado diciendo que esto no puede ser. Sí, o sea, pero hay que cuidar un poco, ¿verdad? Y casi se lo llevan. Y aquí, ustedes que son abogados... Solo porque estaba mal estacionado. Es que la gente como que no ha entendido qué es estar en un estado de excepción. No, pero también no puedes permitir eso. No, es que yo un poco para dejar bien claro eso, porque lo hemos vivido en los 80. Lo hemos vivido en los 80. Un estado de excepción era
era una arbitrariedad increíble en los 80. Y eso no puede pasar. Incluso te reclutaban. Que sea Te contra el que anda reclutaban. delinquiendo, contra aquel delincuente, exacto, pero con la... Ahí es donde se espera el filtro que van a hacer los jueces, que son al final los que van a aplicar, la verdad. Porque primero es el policía, luego es el fiscal. Si el fiscal no corrige el error del policía, entonces debe corregirlo el juez. Porque definitivamente yo creo que todos conocemos a alguien, o por lo menos yo tengo conocimiento de 2 personas que definitivamente se lo llevaron porque viven en una zona de las estigmatizadas, o porque hacen el barrido en la colonia y se lo llevan a todos. Hay una persona que es empleada de una alcaldía Es que incluso. no nos olvidemos de entonces, que esa constitución, que es la que ampara al presidente Bukele a decretar el estado de excepción, se hizo en guerra y es un estado de excepción pensado para reprimir a la gente. O sea, si es que también esa constitución... ¿Cómo reprimir a la gente? Reprimir al delincuente, porque reprimir a la gente no creo que en la guerra, Ernesto. O no, corrígeme un poco, clarifiquemos un poquito más La eso. construcción del delincuente Exacto. es profundamente política. Exacto, es política. Pero no es para la gente, en o un sea, estás estado hablando de para excepción. Y es que aquí En donde esa- puede ser peligroso en que la esa gente entienda que constitución, cualquiera se puede ir, es que en solo esa porque tengo un tatuaje. es que en esa constitución el estado de excepción es donde todos nos volvemos sospechosos para esa constitución y ese estado que Sí, hizo pero esa una cosa es lo que constitución. pueda decir la constitución y la otra es la aplicación No, dentro de esto. pues sí, pero es que nace en la guerra, acordémonos. O sea, este estado de excepción, bueno, y es que ¿cómo le llamábamos? Estado de sitio le llamábamos. Pero mira qué ¿Qué curioso. decíamos? La ley marcial, ¿te Claro, acordabas? pero O el toque de ¿cuántas queda. veces la ha utilizado? Todo eso se hizo amparado en Vamos el a estado ver, de en excepción. honor al tiempo, tus conclusiones. ¿Cuántas veces la ha es- utilizado Nayib Ok. el estado de excepción? Vamos a ver, Naida, a manera de conclusión, Creo... ¿Es positivo lo que tenemos hasta este momento en términos valorativos de lo que se ha hecho para controlar el tema delincuencial? Pregunto. Hace contención, mas no es suficiente a mi criterio. Ok. Pienso que deben de valorarse sobre el escenario la profundidad del fenómeno, el ejercicio de también reconstrucción del tejido social desde donde debe de ser. Hay una Ok. contención ahorita, pero no solo debemos de pensar en la inmediatez de la contención, y hay que aclarar y dar sobre todo tranquilidad a la familia Ok. salvadoreña Marvin, en su conjunto. 15 segundos. Debe de comenzar a resolver el problema de manera tal que una vez pase el estado de excepción, que ahorita está suspendida la extorsión por parte de las pandillas, no vaya a suceder que cuando vuelva o se quite el estado de excepción, lleguen los pandilleros a cobrar incluso la extorsión atrasada a la gente, ¿verdad? Porque eso sí, la gente lo va a resentir de que no sirvió para O nada. sea, todo tú eso. quieres que se mantenga, se deje permanente, El porque si no hay gobierno- ahorita, no. pues que sea permanente. No, un estado estudio de excepción- permanente. pero van a estar presos. Análisis permanente de la reforma. El No el estado de estado de excepción no excepción. podría ser permanente, Ok. pero sí las medidas que se han logrado o el estado de tranquilidad que se ha logrado. Tania, tu yo conclusión. lo que espero es que en el estadio judicial sean realmente las personas que aparentan haber cometido, es decir, que parece que han cometido un delito, que hay elementos que lo sostengan y que sean esos los que queden detenidos. Entonces no pasaría lo que dice Marvin. Pero por otra parte, que también liberen a las personas que no tienen ningún indicio que sea perteneciente a pandillas o que ha cometido alguno de los delitos relacionados a estas. Es decir, ese va a ser el momento en el que todas estas personas van a quedar detenidas y será la oportunidad para entrar a sentar las bases de reparación del tejido social. Juan. Para mí, potenciar la prevención, afinar la parte de justicia y también renovar la parte de los programas de reinserción. Son cosas básicas que esta coyuntura puede dar en forma general. Ok, bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes el que me hayan permitido conocer y mostrarle a nuestro público las valoraciones que me parece que han sido muy, pero muy atinadas desde la perspectiva de cada quien y la responsabilidad en cuanto a los temas que hemos abordado. Así es que muchísimas gracias, Nadia. Ha sido un gusto tenerte acá con nosotros. Espero que sea más frecuente que nos acompañes. Gracias, Ernesto. También a ti, Juan, gracias. También, como siempre, Marvin, y a Tania, gracias también. Tania. Feliz vacación Tania. a todos. No, todavía trabajamos Que la el empresa viernes. Y prevención por el COVID. Todavía el COVID sigue. Trabajamos todavía el viernes. Pero el otro viernes no nos vas a hacer viernes. venir, ves el día Te voy a, santo. te voy a dar, te voy a mandar la clave en Zoom para que desde el cuco, me imagino, desde el cuco, la Sí, tuna. qué bárbaro, si es el día del Señor, Te hombre, venga. hay que descansar, hombre.
El Viernes Santo. Vamos a verlo. Vámonos despidiendo. Gracias. Este día también Radio Fuego tiene choque de opiniones. No se lo pierda porque es bien interesante. 7 de la noche. Gracias. Pásenla bien. Y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.